para acá. Bueno, eso quiere decir que, bueno, también solamente comprimí video y no lo subí, perdonen. Hoy día sí lo subo, ya. Pero a todos nos viene bien quizá un día de descanso, 2 días de descanso, como lo fue el fin de semana. Ya, pues entonces, chiquillas, chiquillos, espero que tengan entonces un muy lindo día, una muy buena semana, ¿cierto? Inicio de semana además. Y nos vamos entonces a la última temática respecto a funciones. Lo vemos hoy día, lo vemos, sí, idealmente dejarlo finiquitado hoy día. Si no, bueno, practicamos la otra semana porque mañana revisaremos la guía 6, ¿cierto? Y ya después entraríamos a otra unidad. Ya dejaríamos de lado las funciones, dejaríamos de lado la gráfica, ¿ya? Sí, Andrés, yo sé ese sentido. El punto es que como soy profe nuevo, recién en mi primer año oficial, ¿cierto? Porque yo salí el año pasado recién de la U, no tengo ningún tipo de guía, ¿cierto? No como los otros profes que aunque ya tengan 3 años en el cuerpo, tienen sus guías, pueden llegar y cambiar fecha y números, no sé. Yo no. Ya entonces, lamentablemente, por ese lado también peco de novato. Pero gracias también por la preocupación. Ya, pues entonces, cambio camarita y les pido entonces, idealmente, el 100% atención. ¿Ya? Gracias, Joaquín, también. Ya. No me fui entonces, llegué a este lado y me voy entonces a la vista de el hablante para también grabar en ese sentido. Ya, pues, chiquillas, chiquillos, la idea de ahora es hallar lo que es la función inversa, ya sea de una función exponencial o viceversa, ya sea de una función logarítmica. ¿Ya? Partamos de una a la otra, por ejemplo. Vamos a ver primero, dada una función exponencial, ¿cierto? Exponencial, nosotros vamos a buscar la inversa, que de hecho, alerta de spoiler, va a ser una función logarítmica, ¿ya? Entonces nos vamos a dar una función exponencial, idealmente algo sencillito. Entonces, sea la función exponencial, por ejemplo, f de x es igual a, veamos, 3 por 2 elevado a x más 1 menos 5. Recuerden que esas eran las funciones exponenciales, ¿cierto? Tenía lo que era el a, el b, el c y el d. Lo que haremos entonces es hallar la función inversa. ¿Cómo lo haremos? Despejando. ¿Ya? Y aquí, ojo, porque también necesitamos recordar la relación entre logaritmo y potencia, ¿cierto? Que eso también lo vimos un poquitito el día jueves. Ya, la primera idea es que cuando tú tengas una función exponencial escrita con f de x, g de x, h de x, tú siempre la trabajes con un y, porque hacen relación a lo mismo, ¿ya? Entonces, el primer paso, bueno, llamémosle este como al ejercicio A. El primer paso que nosotros vamos a hacer es, evidentemente, cambiar el f de x, h de x por un y, y la idea entonces es despejar x, ¿ya? Cuando nosotros despejemos el valor de x, tenemos que ver que evidentemente acá el x está en una potencia. Por lo tanto, lo único que a ti te tiene que quedar a este lado de la igualdad es solamente esta potencia y nada más. Por lo tanto, ese 5 o menos 5 que está acá, tienes que sacarlo de algún modo, y ese 3 también tienes que sacarlo de alguna manera, ¿ya? Pero primero partamos sacando lo que es el 5, ¿ya? Ahora, yo sé que ustedes han trabajado, por ejemplo, con si está restando el 5, pasa al otro lado sumando, ¿ya? Que es una técnica que les enseñan. Eso es válido para las igualdades, no hay ningún problema. Pero en sí, si yo quisiese eliminar ese menos 5, lo que hacemos es sumar 5, ¿cierto? A ambos lados de la igualdad, porque recuerda que la igualdad en sí es como una balanza. Entonces, si tú sumas 5, le estás sumando 5 a este lado o a este platillo de la balanza, y también le sumas 5, ¿ya? Para que se te haga neutro. Pero bueno, como han trabajado con esa estrategia, mi intención no es cambiarle esa estrategia, ¿cierto? Y decir, si ese 5 está restando, pasaría con el y a sumarse. Y en ese caso tendríamos entonces y más 5 es igual a 3 por 2 elevado a x más 1. Ahí vamos bien, ¿cierto? No hay ningún problema. Recuerda entonces que solamente tienes que dejar la potencia, ¿verdad? Por lo tanto, ese 3, que para nosotros la está multiplicando, ¿cómo la vamos a pasar al otro lado? Dividiendo.
¿cierto? Siempre con la operación inversa. En este caso, la operación de la inversa de la resta es la suma, la operación inversa de la multiplicación ahora es la división. Por lo tanto, si este 3 que está multiplicando, nosotros los vamos a dejar acá dividiendo. Y en ese sentido, tendríamos y más 5, todo eso dividido en 3, es igual a 2 elevado a x más 1. ¿Ya? Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Súper? ¿Los demás? Aquí me gustaría hacer como el cateo, así como el dedito hacia arriba, si es que pueden. Que hasta el momento, ¿cierto? No hay como ningún problema, insisto. Lo único que hicimos es que este f de x lo cambiamos en y, y la idea es despejar x. ¿Y cómo despejamos el x? Siempre selecciona primero la potencia, que en este caso es el 2 elevado al valor que está arriba. Por lo tanto, lo que no es parte de esta potencia, lo sacas de ahí. Partes primero con la suma o la resta, ¿cierto? En este caso es menos 5, pasa acá como más 5, y después pasas con la multiplicación. Si usted me lo hace al revés, estaríamos ahí con un dilema. ¿Ya? Así que si quieres por ahí, anota, primero parte con la suma y resta, y después con la multiplicación o división. No habría ningún problema. ¿Ya? Y de esa forma, entonces, nosotros estaríamos llegando a esta expresión. Y cuando nosotros tenemos a uno de los lados la potencia, y a otro lado esta expresión, aquí aplicamos la definición de logaritmo. Y aquí entonces hago un paréntesis, permiso. Porque logaritmo de A en base C, en base B, bien digo, es igual a C, si solo si, ¿cierto? B elevado a C es igual a la A. ¿Qué estoy haciendo? Observa primero este lado, ¿cierto? Acá, la letra C está en el exponente, pero cuando yo lo paso a logaritmo, la letra C, es decir, el exponente, ahora te queda una función lineal. Te queda una forma lineal. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chiquillas, chiquillos? Es identificar. Yo tengo que tener una potencia, y en este caso, tengo la potencia. ¿Cierto? Donde la potencia tiene una base B y tiene un exponente C. Acá tengo mi base B, acá tengo mi exponente C. Por lo tanto, me quedaría decir de que todo esto es mi letra A, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Convertir entonces a logaritmo. Entonces, vamos a hacer un sí solo sí, es decir, una flecha que apunta hacia ambos lados, y escribir logaritmo, pero ¿de quién? Fíjate que cuando tú tienes, o bueno, nosotros lo tenemos al revés, ¿cierto? De esta forma. ¿Cierto? El A corresponde a toda esta fracción, la letra B corresponde a mi base, y la letra C corresponde a mi exponente. Si yo lo quiero dejar al logaritmo, ¿cuál vendría a ser el valor de mi base en esta expresión? ¿Quién es mi base? El 2. Vamos, sí, el 2, ¿cierto? Porque fíjate, acá tú tienes una potencia, acá también tienes una potencia. Donde esto, y si quieres seleccionarlo, corresponde a tu base, esto corresponde a la letra C, ¿cierto? Y todo esto corresponde a la letra A. ¿Sí? Por lo tanto, si yo lo quiero pasar a lo que es logaritmo, tendría que el B es mi base de logaritmo. Es decir, en este caso vendría a ser el número 2. El A es mi argumento. ¿Y quién es el A? En este caso, toda esta expresión, ¿cierto? Es decir, el y más 5 partido en 3. Y ese logaritmo que es igual a la letra C. ¿Y la letra C cuánto vale en este caso? X más 1. Ahora, chiquillos, ¿por qué hicimos todo esto? Porque la verdad es que el X más 1, que antes era un exponente, ahora nos queda simplemente como aterrizado, por así decirlo. ¿Sí? Y de esta forma, ahora ya tenemos que podemos despejar el X. Por lo tanto, si el X ahora le están sumando 1, ¿qué puedo hacer con ese 1? Sacarlo de ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo saco? Pasándolo al otro lado a través de una resta. Y de esa forma llegaríamos a la siguiente expresión. Que ese X, como quiere quedar solito, tengo que eliminar al 1, por lo tanto, ese más 1 ahora me pasa como menos 1 y despejamos de esa forma el X. ¿Ya? Ahora, yo quiero que sean súper sinceros y sinceras en que me digan en ese sentido. ¿Se comprende cómo podemos nosotros de una exponencial pasar al logaritmo? Porque si no, hay otra estrategia.
que podemos ver las dos para que usted vea con cuál se queda, ¿ya? Yo sé que esta igual es un poco complicada de verla porque necesitas manejar esta propiedad, pero si no sabes manejar esta propiedad, no te preocupes, aquí hago el paréntesis, ¿ya? Permiso, verás que vamos a llegar a la misma expresión, ¿ya? Volvamos a la que teníamos acá, y más 5 partido en 3 es igual a 2 elevado a x más 1, ¿cierto? Eso teníamos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el logaritmo me ayudaría a aterrizar esta exponente. Pero no vamos a aplicar cualquier logaritmo. Vamos a aplicar un logaritmo en base 2. ¿Por qué? Porque la base de tu potencia aquí es 2, entonces tú aplicas logaritmo en base 2, ¿ya? Y lo vas a aplicar a ambos lados de la igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a aplicar logaritmo en base 2 a esta expresión y aplicas logaritmo en base 2 a esta expresión, ¿ya? Entonces la escribimos. Acá escribo y más 5 sobre 3, y aquí escribo 2 elevado a x más 1. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Insisto, aplicamos logaritmo en base 2, ¿por qué? Porque la base aquí es 2. ¿Y por qué hacemos esto? Porque recordando un poquitito, ¿cierto?, lo que fue el día jueves, ¿qué pasaba con el exponente en el logaritmo? ¿Qué pasaba, chicos, cuando nosotros teníamos un exponente en el argumento? El exponente salía a multiplicar delante a tu logaritmo, ¿sí o no? Entonces, todo este exponente, en este caso es el x más 1, va a salir delante de mi logaritmo y nos quedaría como x más 1 por logaritmo de 2 en base 2 es igual al logaritmo de y más 5 partido en 3. ¿Se entiende ese paso? Insisto, acá me queda una potencia en mi argumento donde el exponente sale a multiplicar. ¿Y por qué hicimos esto? ¿Cuánto me daría el resultado ese logaritmo? Cuando se repite el mismo valor en la base y en el argumento, 1, ¿cierto? Y cuando esto vale 1, entonces 1 por toda la expresión que tú tienes acá, me queda entonces solamente esta expresión, ¿sí? Y si te fijas, entonces llegaríamos a lo mismo que nosotros teníamos acá anteriormente. Entonces, insisto, usted puede manejar esta conversión diciendo, ya mira, este es mi B, este es mi C, este es mi A, y reescribirlo ahora como un logaritmo, o bien, tú tienes esta expresión y lo que haces es aplicar el logaritmo en base 2, porque la base aquí es 2, para que todo esto esté dentro de un logaritmo, todo esto esté dentro del otro logaritmo, y el exponente salga de tal manera de que nos quede el logaritmo de 2 en base 2, o bueno, le va a quedar una expresión en donde esto siempre se va a hacer 1, y lo único que te queda entonces es el exponente, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que en ambas llegamos a este valor, ¿cierto? Y cuando llegamos a este valor, lo único que hacemos es despejar el x. ¿De qué manera? Si al x le están sumando, entonces ese 1 pasará restando, y nos quedaría entonces como logaritmo de y más 5 partido en 3 menos 1 es igual a x. Y esa vendría a ser la función inversa de nuestra exponencial. ¿Ya? Entonces, evidentemente no espero que lo entiendan a la primera, pero sí que comprendan la idea. ¿Con cuál de las dos, chicos, usted se va a quedar? Elija, no hay ningún problema, ¿ya? Pero insisto, voy a mantenerlo ahí. Con ambas llegaríamos al mismo resultado, sea a través, ¿cierto?, de la conversión de exponencial a logaritmo, o sea, esta vez aplicando el logaritmo, ¿cierto?, en ambas igualdades, de tal manera de que aquí se nos va a hacer un 1 siempre, y nos quedaría esa expresión, ¿ya? Insisto, la idea que estamos haciendo acá es despejar el x. Entonces, ahora yo hago el plateo y les pregunto, ¿se va comprendiendo la idea? ¿Se entiende mejor quizás con una u otra forma? Porque, insisto, esto lo vamos a practicar, quizás si es que alcanzamos 3 o 4 ejercicios, genial, no hay ningún problema, ¿ya? Pero mi intención, cierta, es que usted comprenda y entienda lo que estamos haciendo, ¿ya? A ver, ¿quién todavía le cuesta? ¿Quién todavía tiene problemas? Que sea súper sincero, sincera, no importa, tranquilo, ¿ya? ¿Y qué paso quizás le pudo haber costado? Ya, súper. Ya mira, aquí yo le invito entonces a
a decidirse por un método. ¿Qué método le interesa más? Le interesa más este en donde nosotros analizamos el b, el a y el c, lo convertimos en logaritmo, o le interesa más cuando nosotros aplicamos el logaritmo. ¿Por qué? Porque el exponente sale, ¿cierto? Y esto se nos va a hacer 1. Yo creo, a ciencia cierta, y me manejaría más con el segundo. Ya, con el primero, súper, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero aquí necesito saber de ustedes, chiquillos, chiquillas, porque, insisto, yo no les voy a decir, hágalo con el primero, hágalo con el segundo. ¿Ya? Ya, vamos a hacer más ejercicios, así que no se preocupe. ¿Ya? Pero me interesaría saber en qué se pudo haber perdido. Si me dicen todo, no importa. No importa, porque aquí estamos para aprender. ¿Ya? Claro, ahí alguno me podría decir, no, a mí me gustó más el segundo, a mí me gustó el primero. Insisto, son de libre elección. ¿Ya? Ya, déjame terminar con la idea y vuelvo a explicar con otro ejercicio y vamos practicando más. ¿Ya? Hasta que se pueda comprender lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros llegamos a esta expresión, chiquillas, chiquillos, ¿ya? Lo último que nos queda por hacer es lo siguiente, y lo dejo acá escrito. Dame un segundito. Que si f de x era igual a 3 por 2x elevado a x más 1 menos 5, ¿cierto? Entonces la función inversa, ¿cómo la vamos a escribir? De la siguiente manera. F a la menos 1 de x. Esa expresión, ese menos 1 en la función, expresa tu función inversa. ¿Y cuál nos dio? Nos dio la siguiente, ¿cierto? Nos dio esa expresión. Pero cuando tú llegas a esta expresión, cuando despejaste el x, lo único que haces es escribirla toda, pero en vez del y, vuelves al x. ¿Ya? Entonces, nosotros llegamos ahora a logaritmo de y, pero en este caso vamos a escribir x más 5 partido en 3, menos 1 es la función inversa de la exponencial. ¿Ya? Ahora, lo otro importante acá, chiquillos, es lo siguiente. Y lo paso entonces a hacer. Porque nosotros yo les podría pedir, o quizás no yo, sino que algún ejercicio, ¿cierto? Les podría pedir el dominio y el recorrido de la función, sea de la función original o sea de la función inversa. ¿Ya? Recordando quizás un poquitito, ¿cierto? El dominio de nuestra función exponencial eran siempre todos los reales. Y el recorrido estaba restringido. ¿Ya? Y por otro lado, la función, en este caso logaritmo, ¿cierto? Su dominio estaba un poco restringido, pero sabíamos que el recorrido iban a ser todos los reales. ¿Se acuerdan de eso, cierto? O bueno, yo espero que se acuerden un poquito. Les voy a hacer el siguiente hincapié, chiquillos. En lo siguiente, que si yo tengo una función original y hallo su función inversa, por ejemplo, la función original f, tiene dominio, digamos, la letra A, y recorrido una letra B, entonces la inversa va a ser al revés. Si el dominio de tu función original corresponde a la A, y el recorrido corresponde a una letra B, a un conjunto B, entonces la inversa va a tener como dominio a la letra B y recorrido a la letra A. ¿Ya? Van a estar cambiadas. ¿A qué voy con esto? De que si yo, por ejemplo, encuentro el dominio de mi función logaritmo, tengo así el mismo para el recorrido de la función exponencial. Porque mira, si el dominio de tu función exponencial eran todos los reales, es entonces en consecuencia de que el recorrido de tu función logaritmo van a ser también todos los reales. Porque, insisto, ellos dos van a hacer lo mismo. Entonces, si el dominio de tu función exponencial son los reales, el recorrido de tu función logaritmo también van a ser todos los reales. Y lo que yo encuentre acá, tendría que ser lo mismo para ese valor. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el dominio de mi función logaritmo. ¿Y cómo lo encuentro? Tomando el argumento del logaritmo y diciendo que eso es mayor que 0. ¿Ya? ¿Cuál es el argumento entonces de mi función logaritmo? En este caso es toda esta expresión. ¿Vale? ¿Cierto? Por lo tanto, toda esta expresión, como es el argumento de mi logaritmo, voy a escribirlo acá como x más 5 partido en 3 es mayor que 0. Porque recuerda que la función logaritmo
nunca ibas a tener, ni en el argumento ni en la base, valores negativos, ¿cierto? Yo les dije también eso el día jueves, que la base y el argumento siempre van a ser valores positivos, y la base iba a ser distinto de 1, ¿ya? Por lo tanto, ese 3 que yo tengo acá dividiendo, lo puedo pasar multiplicando, ¿cierto? Por lo tanto, me quedaría como x más 5 es mayor que 0 por 3. ¿Pero cuánto me da 0 por 3? 0. Sigue siendo 0, ¿cierto? Por lo tanto, esto me quedaría como x más 5 es mayor que 0. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, ese 5 que está sumando pasaría restando acá, ¿cierto? Por lo tanto, me quedaría como x es mayor que 0 menos 5. ¿Y cuánto me daría, chiquillos, 0 menos 5? Menos 5. Menos 5. Por lo tanto, ¿a qué llego? A que x es mayor que menos 5. ¿Ya? Y recuerda aquí, entonces, vamos a recordar un poquito la función exponencial cuando la vimos, de que nosotros la podíamos anotar de una notación conjuntista o con intervalos. Entonces, yo ubico el menos 5, ¿cierto? Acá va el menos 4, menos 3 va subiendo y acá sigue bajando. Yo ubico el menos 5, ¿ya? En este caso es mayor que menos 5, no es mayor o igual, por lo tanto va a ser un circulito abierto. Los mayores del menos 5 van hacia mi derecha o hacia mi izquierda. A la derecha, ¿cierto? Por lo tanto, que x valga mayor que menos 5 me dice que voy a subir hacia mi derecha, es decir, subo hacia el infinito positivo. ¿Y cómo voy a anotar entonces esto en notación conjuntista? Y yo parto en el 5 y voy hacia el infinito positivo. Pero ojo, ¿yo tomé el 5 en algún momento? ¿Puedo incluir al 5 acá? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dice que x es mayor estricto, eso quiere decir que sí o sí siempre va a ser mayor que el menos 5. No lo va a tomar en consideración. Y al no tomarlo en consideración, entonces el corchete lo hacemos hacia afuera. Si esto, por ejemplo, hubiese sido x mayor o igual a menos 5, entonces yo ennegrezco y digo de que el menos 5 es parte, por lo tanto lo anotaría como menos 5 e infinito positivo, donde el menos 5 sería incluido. Pero como es un mayor estricto, entonces el intervalo va a ser hacia afuera. Y ahora, el infinito siempre va a ser abierto. Por lo tanto, esta notación que yo tengo acá es el dominio de mi función logaritmo y a la vez, ¿qué va a ser? El recorrido de mi función exponencial. Teniendo uno, tú de inmediato tienes la otra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día y eso es lo que vamos a practicar hoy día. Y retomo, ¿ya? Insisto, lo que estamos haciendo es buscando la función inversa de esta exponencial, ¿ya? Que en este caso, si me dan esta función exponencial, lo que hicimos a través del proceso anterior, ¿cierto? Fue llegar a esta expresión. Y sabemos que la función original, si va de A en B, tenemos que la función inversa va a ir siempre de B en A. Si acá tú tienes todos los reales, necesariamente acá van a ser todos los reales. Si acá tú tienes un pequeño intervalo, necesariamente acá va a ser el mismo pequeño intervalo. Es decir, van a corresponder los mismos conjuntos, pero por así decirlo cambiados. Es decir, el recorrido de mi función original va a ser el dominio de mi función inversa. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar al revés, que el dominio de mi función original va a ser el recorrido de mi función inversa. Por lo tanto, lo invito a observar acá, que si yo sé que toda función exponencial usa los reales en su dominio, entonces la función inversa, es decir, los logaritmos, su recorrido van a ser todos los reales. ¿Quién va a estar restringido en este caso? Van a ser ellos dos. En donde generalmente yo lo invito a tomar el argumento para calcular el dominio de esta función y decir que es mayor que 0. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un intervalo, ese intervalo corresponde a ser también el recorrido de tu función original. Es decir, hallando esto, sí o sí vas a tener el valor que está allá. ¿Ya? Ahora, yo sé que pueden existir dudas, consultas, por lo tanto los vamos a seguir practicando. Pero mi intención es que se entienda primero, más que nada, la idea. ¿Ya? Y ahora, evidentemente, también me gustaría que se entendiera el por qué esta expresión y estas son inversas. ¿Cierto? Perdón, por qué esa expresión y estas son inversas. Y para ello, denme solo un segundito porque abro el GeoGebra. ¿Ya? Mientras tanto, les dejo ahí si quieren transcribir, copiar algo. Entonces voy a anotar acá.
cabe mencionar que si hay dudas, si hay consultas, también me las tienen que hacer, evidentemente. Me queda como un 2. La culpa es tuya por tener todo lo que a mí me... ¿Qué pasó? Por ahí se dice que fue... La base aquí es 2. Esto me quedó como... Denme solo un segundito que lo estoy escribiendo en GeoGebra ya. Ya, y me queda entonces... Esa. Ya, chiquillos, entonces, para corroborar también, si usted quiere comprobarlo, también podría usarlo aquí el GeoGebra. ¿Ya? Entonces, aquí los voy a invitar a que observen conmigo lo siguiente. Les voy a compartir pantalla. Ya, chiquillos, observen entonces. Ya, se puede ver bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué me dicen? Ya, perfecto. Entonces, la función que aquí está graficada corresponde a la original que nosotros estamos buscando, que es una función exponencial. ¿Cierto? Perfecto. Recuerde que cuando uno busca la inversa, busca, por así decirlo, un efecto espejo. Pero ¿cuál es su efecto espejo? En relación a esa recta. Y yo tengo ahí punteada. Denme un segundito que aparezca. Ahí sí. Esa recta se le llama función identidad. ¿Ya? Que si se desplaza 1 hacia la derecha, se desplaza 1 hacia arriba. Si se desplaza 2 hacia la derecha, se desplaza 2 hacia arriba y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Ah, mira, lo que voy a hacer es reflejar, por ejemplo, si esta función, ¿cierto? Aquí viene como normal, la función de acá vendría, por así decirlo, subiendo. Si esta función tuvo aquí una guatita, esta función tendrá la misma guatita, pero hacia acá. Si esta función aquí viene subiendo, esta función vendría a ser hacia acá. ¿Ya? Es decir, tenemos esta como su función, ¿cierto? Inversa. Y si te fijas, vendría a ser evidentemente un efecto espejo, porque la verde es la original. Tengo aquí mi efecto espejo, que es esta recta, y esta vendría a ser entonces la función, por así decirlo, reflejada, que de hecho, si observas acá, ¿cierto? Corresponde a la función que nosotros hallamos, por lo tanto, estamos en lo correcto. Ahora, observa también lo siguiente, que nosotros dijimos de que el dominio de tu función logaritmo, es decir, esa es mi función logaritmo, ¿cierto? Son siempre los valores mayores que en menos 5. Es decir, si tú te ubicas acá al menos 5, siempre vas a partir desde el menos 5 y te vas a ir hacia la derecha. Nunca vas a estar en este sentido, o en este caso, ¿cierto?, en valores que están menores que el menos 5. Por ejemplo, el menos 6 o el menos 7 no va a ser parte de tu función. ¿Ya? Insisto, haber calculado, por ejemplo, haberle calculado su recorrido, hubiera sido un poco más complicada. Por lo tanto, siempre lo que hacemos es buscar la función inversa, y a la inversa buscarle el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio de nuestra función original va a corresponder al recorrido, ¿cierto?, de nuestra función inversa. Y que, insisto, mira, si acá nosotros dijimos de que tienen que ser valores mayores que el menos 5, ¿cierto?, para el dominio de la función logaritmo, entonces para el recorrido de tu función exponencial, ubicas el 5 y siempre va a ser desde el 5 hacia el infinito positivo. Por eso que se condice también de que si el A es el dominio de una, va a ser también el recorrido de la otra, y viceversa. ¿Ya? Esa es la idea entonces que yo les quería compartir, chiquillos y chiquillas, respecto a lo que estábamos haciendo, por ejemplo, acá. De por qué, si el conjunto que yo tengo acá como dominio va a ser el mismo recorrido de acá, o viceversa. ¿Por qué el recorrido de la original va a ser el dominio de tu función inversa? Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, mi idea entonces es que se comprenda cómo calculamos la inversa y cómo calculamos lo que es el dominio y el recorrido. Haciendo eso, nosotros vamos a estar pero súper bien con esta clase. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer evidentemente otros ejercicios para que también se me comprenda mejor el tema del logaritmo. Porque yo sé que a alguien le pudo haber complicado, ¿cierto? Y lo vamos a seguir practicando. Ahora, yo me voy a decidir por uno o por otro método, pero si usted ya adoptó alguno, hágalo con ese método. ¿Ya? Pero aquí, sinceramente, si usted quiere aprender con alguno de los métodos, sinceramente, para mí el más fácil vendría a ser el 2. Pero insisto, si usted quiere hacer el 1, no hay ningún problema. ¿Ya?
Entonces, vamos a hacer otra función. La voy a hacer yo también, haciéndola de inmediato, y después les voy a dar una tercera para que pueda desarrollar. Ya, entonces, ahora vamos a hacer una función g, donde valga 2 por 5 elevado a x más, no, ya más 1 más 3. ¿Ya? Aquí entonces les voy a pedir el máximo de atención. ¿Qué es lo que queremos? Calcular primero la inversa y después el dominio y el recorrido. ¿Ya? Entonces, el primer paso, bueno, esto es un ejercicio B, el primer paso que tú vas a hacer es siempre cambiar. Si tienes un h de x, g de x, f de x, siempre cámbialo con un y. Y es igual a 2 por x elevado, o sea, 2 por 5 elevado a x más 1 más 3. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué me dicen los demás? Súper. Ya, ¿cuál va a ser el segundo paso? El segundo paso, evidentemente, empieza a ser por despejar x. ¿Ya? Pero ¿cómo lo despejo? Lo que voy a hacer es solamente acá destacar tu potencia. Y la única potencia que tú ves, en este caso, sería el 5 elevado a x más 1. ¿Cierto? Por lo tanto, aquello que no sea parte de tu potencia, es decir, el 3 que está sumando y el 2 que está multiplicando, tienes que sacarlo de ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que primero vamos a empezar sacando? ¿La suma o la multiplicación? La suma, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a partir primero con ese. Si yo tengo acá un más 3, ese más 3 tengo que sacarlo y pasarlo al lado izquierdo, pero ahora como un menos 3, ¿cierto? Entonces tendría y menos 3 es igual a 2 por 5 elevado a x más 1. Lo único que hice fue que el 3 que estaba sumando pasó restando al otro lado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Súper. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volver a destacar si quieres tu potencia para que no te olvides de lo único que te tiene que quedar. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿quién me está sobrando ahí? El 2. ¿Qué hago con ese 2 si está multiplicando? Lo paso dividiendo. ¿Ya? Entonces, aquí idealmente siempre, bueno, cuando usted se pregunte qué es ese simbolito, que es una doble flecha, se le llama sí solo sí. ¿Y eso qué quiere decir? De que, por ejemplo, si tú tienes y menos 3 partido en 2, porque lo pasamos, ¿cierto? Este simbolito, ¿qué te dice? De que tú, de esta expresión, te puedes devolver a la anterior. Simplemente eso, ¿ya? Tiene doble camino, doble sentido. Pero lo único aquí que nos importa en sí, vendría a ser de que este 2 que está multiplicando, paso a dividir a toda nuestra expresión de nuestra izquierda. ¿Cierto? Y cuando ya llegues a que tu potencia, que en este caso la habíamos destacado acá, queda solita, entonces aquí vas a aplicar logaritmo. ¿Ya? Entonces, por último, escriban aquí una nota. Cuando la potencia, destacada en un principio, ¿cierto?, queda sola, aplicamos logaritmo. ¿Ya? Pero ojo, no vamos a aplicar cualquier logaritmo, ¿cierto? Nosotros vamos a aplicar un logaritmo, evidentemente, pero ¿cuál va a ser la base del logaritmo? Va a ser la misma base de la potencia. Y en este caso, claro, como ahí me señalan, va a ser 5, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que a toda nuestra expresión que tenemos acá, y si quieres llámalo un paso 3, ¿cierto? Vamos a aplicar logaritmo. Pero insisto, ¿cuál va a ser la base de nuestro logaritmo? Va a ser la misma base que tú tienes en la potencia. Y en este sentido, vamos a aplicar logaritmo en base 5 a ambos lados de nuestra igualdad. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir logaritmo en base 5 a este lado, y vamos a escribir logaritmo en base 5 a este lado. Entonces tendremos logaritmo en base 5, y anotamos un paréntesis grande, es igual a logaritmo en base 5 y también anotamos un paréntesis grande. ¿Por qué? Porque al aplicar el logaritmo en base 5 a una igualdad, ¿cierto? Lo aplicamos a ambos lados, y es esto lo que tú vas a anotar adentro, y es todo esto lo que tú también vas a anotar allá adentro. Entonces lo anotamos, ¿cierto? Vamos a tener i menos 3 sobre
2, perdón, ¿cierto? Es igual acá al 5 elevado a x más 1. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Se entiende por qué aplicamos logaritmo en base 5 también? ¿Qué me dice el resto? Vamos, chiquillos, ¿qué me dice el resto? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se entiende por qué aplicamos logaritmo en base 5? Ese me pueden reaccionar con un dedito, ¿cierto? Ya tengo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Con las compañeras que están ahí en vivo, o sea, con camarita. Los demás, chiquillos, 5, Alan, gracias. Cristian, Kiarla, me gustaría saber, Javiera, Milovana, Catalina, Benjamín, Joaquín, Álvaro, Andrés, Ashley, Gustavo, Francisca, Natalia, Joaquín, Sofía, Jeremy, Cristian. ¿Vamos bien hasta el momento? Por favor, les pido evidentemente reaccionar con el dedito para saber de que me van siguiendo. ¿Ya? Gracias, chiquillos. Se agradece. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros llegamos, insisto, a ese lado, a ese sentido, lo que vamos a hacer ahora es observar el logaritmo de acá. ¿Por qué? Porque tú tienes una potencia, ¿cierto? ¿Y qué pasaba cuando tú tenías una potencia en tu argumento? Todo el exponente salía adelante a multiplicar a tu logaritmo. Entonces, todo ese x más 1 que tú tienes ahí va a salir, déjalo en paréntesis idealmente, a multiplicar al logaritmo que ahora nos queda como logaritmo de 5 en base 5, ¿cierto? Porque ahora, al sacar el exponente, te queda esa expresión que la reescribimos acá abajo. ¿Ya? Y reescribe evidentemente la que nosotros tenemos acá. Ah, ¿por qué sale esto? ¿Me dices? Ah, porque recuerda que cuando nosotros tenemos un logaritmo donde en nuestro argumento tengamos una potencia, todo el exponente puede salir a multiplicar al logaritmo. Era, por ejemplo, cuando nosotros teníamos algo similar, como logaritmo, no sé, pues de 4 en base 2 elevado a 3 medios. ¿Sí? ¿Te acuerdas que el jueves vimos que cuando teníamos una potencia en nuestro argumento, todo el exponente salía a multiplicar y nos quedaba como 3 medios por logaritmo de 4 en base 2. Eso es lo que hacíamos, sacar el exponente. ¿Sí? ¿Se comprende? Súper. Ya, entonces, eso es lo que hicimos. El exponente salió a multiplicar a nuestro logaritmo. ¿Y sabes por qué hicimos esto? Porque ahora observa el logaritmo. Nos queda el logaritmo de 5 en base 5. Y cuando el logaritmo se repite el mismo valor en la base y en el argumento, ¿cuánto nos daba entonces este valor de logaritmo? 1. 1, ¿cierto? Por lo tanto, como todo esto se hace 1, ya no lo necesito. Porque el 1 en la multiplicación es neutro, entonces lo único que me queda vendría a ser el x más 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo esto se nos hizo 1. ¿Ya? Entonces lo único que te va a quedar es el exponente que tú sacas. Y claro, reescribimos acá lo que nos está quedando al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, este paso también para mí es importante y por eso lo voy a preguntar también. ¿Se entiende cómo sacamos el exponente y se entiende por qué este logaritmo, al menos el de la derecha, nos da 1? ¿Sí? La pregunta va para todos, chiquillos y chiquillas, si me pueden reaccionar con el dedito también, para saber que vamos bien. Y disculpe tanta petición de reacción, ¿cierto? Pero la idea es que vayamos entendiéndolos todos. Ya, súper, entonces, mira, si tu función, si tu, por así decirlo, ¿cierto? Si tu trabajo aquí era despejar el x, fíjate que el x ahora te queda así. Por lo tanto, ¿cuál es el último paso que te queda por hacer? De que si al x le estás sumando 1, ese 1, que es una suma, va a pasar restando al otro lado, ¿cierto? Para que el x nos quede solito. Por lo tanto, reescribes todo el logaritmo. Y ese 1 que está sumando pasa a restar al lado izquierdo de la igualdad y lo que te queda entonces es esa expresión. Y cuando tú ya tengas despejado el x, esta vendría a ser entonces la expresión de tu función inversa. Insisto, lo único que hicimos es que el x, lo que nos faltó era despejar el 1. Por lo tanto, ese 1 que está sumando pasa a restar, lo tenemos acá restando, y el x queda solito. Y cuando el x queda solito, esa es la función inversa de lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, si la función original se escribía como g de x,
La función inversa la escribimos como g a la menos 1 de x. ¿Ya? ¿Y de qué? De esta expresión. Pero recuerda aquí cambiar. Porque aquí, si nosotros trabajamos con un y, ahora trabájalo y vuélvelo a un x. ¿Ya? Entonces, vamos a copiarla toda. ¿Cierto? Pero recuerda que si acá ya estás trabajando con un y, la función inversa final la vas a escribir con un x y esa es tu función inversa. Hasta aquí. ¿Se comprende cómo determinamos la función inversa? Tengo un dedito arriba, otro dedito arriba. ¿Los demás? 3, 4, 5, vamos, 6, ¿cierto? Vale, gracias. Insisto, si hay alguna duda, me interrumpe, activa el micrófono y me dice, profe, mire, yo no entendí, o me escribe por interno de inmediato, ¿ya? Porque tenemos tiempo. ¿Eh? Sí, tenemos tiempo. Ya, perfecto, chiquillas. Entonces, ya acá tienes la mitad del ejercicio hecho. Lo único que te queda por hacer ahora es determinar el dominio de tu función y el recorrido de la función inversa. Ojo con esto. Si la función original, ¿cierto?, es una función exponencial, y de hecho la podemos escribir acá, y esta es una función logaritmo, ¿cierto? No tengas duda de que el dominio de la función, ¿cierto?, original, que es una función exponencial, siempre van a ser todos los reales. Por lo tanto, ¿quién de la función logaritmo también se corresponde con los reales? ¿También el dominio o el recorrido? El recorrido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a anotar el dominio y el recorrido, y acá también vamos a anotar el dominio y el recorrido. Pero recuerda lo que te dije antes, la función exponencial, siempre su dominio son todos los reales. Por lo tanto, ¿quién más va a tener como dominio todos los reales? Va a ser el recorrido. ¿Ya? El dominio de la original va a ser el recorrido de la inversa. Por lo tanto, ahora, ¿qué nos queda por hacer? Buscar el dominio de la inversa, que va a ser el mismo que tú vas a anotar acá. ¿Y cómo lo vas a buscar? Con el argumento. Entonces, me voy al lado de acá, ¿cierto? El argumento es x menos 3 partido en 2. Recuerda entonces que para buscar el dominio de la función logaritmo, nosotros lo que hacemos es tomar el argumento y decir que eso es mayor que 0. Y el argumento en este caso era x menos 3 partido en 2, si mal no estoy. A ver. Sí, era ese. Por lo tanto, si el argumento de tu función logaritmo es x menos 3 partido en 2, vas a decir que eso es mayor que 0. Y empezamos a despejar el x. Ese 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Por lo tanto, nos queda x menos 3 es mayor que 0 por 2. ¿Cierto? Pero 0 por 2 sigue siendo 0. Entonces nos quedaría como x menos 3 mayor que 0. Y por otro lado, ¿cierto? Ese 3 que está restando, lo podemos pasar sumando, de tal manera que nos queda como x es mayor que 0 más 3. Y 0 más 3, no hay duda de que es 3, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda como x mayor que 3. Y ahora, si tú quieres hallar la notación conjuntista, te invito a hacer primero que nada lo que es la recta numérica. Haz la recta numérica, ubica el 3, y si quieres después ubicas otros valores, ¿cierto?, hacia la derecha y hacia la izquierda, y te dice, x es mayor que 3, pero es mayor estricto. Ahora recuerda, ¿quién de los dos es mayor, el x o el 3? En este caso es el x, ¿por qué? Porque el Pacman, ¿cierto?, come hacia el número mayor. Recuerda que cuando nosotros tenemos así, podemos completar Pacman, y Pacman, ¿cierto?, come el número mayor. Por lo tanto, como el x es mayor que el 3, tú ubicas el 3, pero lo ubicas con un circulito, ¿por qué? Porque es un mayor estricto. Insisto, si hubiese sido, por ejemplo, x mayor o igual a 3, tú entonces el circulito lo ennegreces porque tomarías al 3. Pero como es un mayor estricto, te dice que solamente es un número mayor que el 3. ¿Y hacia dónde corren los mayores que el 3? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, ¿cierto? Claro, no te preocupes porque sé que la cámara te va a ver distinta. Pero claro, corren hacia tu derecha. Por lo tanto, todos los valores que están acá van a ser siempre mayores que el 3. Es decir, voy subiendo además hacia el infinito positivo. Entonces, ¿en dónde partí? En el 3. ¿Hacia dónde voy?
hacia el infinito positivo. Pero ¿cómo van a ser los corchetes acá? El infinito, no tengas duda de que siempre es abierto. Pero al 3, ¿le voy a hacer corchete cerrado o corchete abierto? ¿Abierto? Abierto, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque como yo no cuento al 3, el corchete va a ser abierto. Si tú lo contaras, como es en este caso, entonces esto es negrito, el corchete sería en este estilo, porque lo cuentas, lo consideras. En este caso va a ser abierto, ¿por qué? Porque es un mayor estricto. Te dice que siempre son valores mayores que el 3, nunca el 3. Entonces, como tenemos esta notación, que corresponde al dominio de tu función logaritmo, entonces relleno acá desde el 3 hacia el infinito positivo, ¿y qué más corresponde con ese intervalo? Corresponde el recorrido, ¿por cierto? Entonces, el recorrido de la función exponencial también va a ser ese valor. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Paradigmas? ¿Preguntas? ¿Inquietud? ¿Interrogante? ¿Algún paso que no se haya comprendido? Profe, Dígame. ¿en qué caso se usaría un mayor o igual que? En la función raíz cuadrada. Porque ahí, claro, tú puedes aceptar, por ejemplo, y aquí me gustaría hacer un paréntesis, quizás sin confundirlo, ¿cierto? Acá, por ejemplo. Y cuando tú tienes, por ejemplo, una raíz cuadrada donde sea x más 2, tú en las raíces cuadradas, ¿por qué? Porque el índice acá sabemos que es 2. Y cuando el índice es par, sea 2, 4, 6, lamentablemente lo que está dentro de tu raíz no puede ser negativo. Y en ese sentido, todo lo que está bajo tu raíz tendría que ser o mayor o incluso igual que 0. Pero nunca vas a tener valores negativos. Y ahí entonces tendrías un mayor igual. ¿Por qué? Porque todo lo que está acá adentro te puede dar 0. ¿Sabes por qué? Porque la raíz cuadrada de 0 la conoces. Entonces, como esto puede ser 0, aquí nosotros anotamos mayor o igual que el 0. ¿Ya? Pero en ese caso nosotros tendríamos un mayor igual. Ya, gracias. De nada. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces, respecto a algún paso que no se haya comprendido, ¿se comprende cómo despejamos el x en la función exponencial para llegar a una función logaritmo? ¿Se comprende cómo determinamos el dominio de la función y el recorrido de las funciones? Sí, por supuesto. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, entonces, acá les pido si pueden reaccionar con el dedito, ¿cierto? Para saber si vamos bien o si llanamente activo el micrófono y me dice, mire, profe, ¿sabe que yo no entendí algo? Y lo vemos. ¿Ya? Entonces tengo 2, 3 deditos hacia arriba, 4, 5, 6, 7. Ya. Entonces asumo, ¿cierto?, de que vamos bien, de que no hay dudas, de que no hay consulta. Ya, perfecto. Lo que voy a hacer entonces es darle una función a ustedes y me dicen a qué llegaron. ¿Ya? Yo también lo voy a hacer y revisamos esa y me gustaría alcanzar a ver ahora al revés porque yo le estoy dando función exponencial y llegar a una logarítmica. También me gustaría llegar a una logarítmica, ¿cierto? Y ver la exponencial, pero si no alcanzamos a verlo hoy día, lo vemos la otra semana. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que mañana queremos revisar un poquito la guía 6. ¿Ya? Entonces no sé si tengamos tiempo para hacer la inversión. No te preocupes, mi idea entonces es que esto quede claro. Ya, entonces yo les voy a dar una nueva función que, ojo, no siempre le tienen que jugar con el f de x, ¿cierto? Por ejemplo, ahora yo voy a jugar con un h de x. Y el h de x en esta ocasión va a ser 2 elevado a x menos 3 más 4. ¿Ya? De hecho, aquí te vas a ahorrar un paso. ¿Por qué? Porque a la potencia no le están multiplicando. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, chiquillos, entonces les doy 8 minutos. ¿Creen que en 8 minutos lo pueden sacar? De 8 a 10 minutos, vamos tanteando, ¿ya? Para que usted me halle la función inversa y me busque el dominio y el recorrido de esa función. Entonces, empiezo a cronometrar, cópielo, bueno, transcríbalo, mejor dicho, y me halla lo que es la función inversa de esa, que evidentemente como una función exponencial, llegaría a ser una función logaritmo. ¿Ya? Vamos trabajando y aplicando entonces lo aprendido ahora. Si hay dudas, si hay consultas, me las hacen por interno. Ya, Joaquín, no te preocupes. Mira, en la teoría, evidentemente, si el profe lo hace, se entiende todo.
Pero por eso ahora yo les doy la instancia, ¿cierto?, de que lo pueden realizar ustedes. ¿Ya? La práctica es el maestro. No es chiste ni nada, ¿cierto? Ese refrán. Así que idealmente lo invito a todos y todas que estén con un cuaderno, un lápiz y lo estén realizando para que no nos quedemos solo con la teoría y ver el ejercicio del profe, sino que usted también pueda practicarlo. Y después van a ver de que a la expresión que vamos a llegar sí es la inversa. ¿Por qué? Porque, bueno, GeoGebra nos ayudaría en ese sentido. ¿Ya? Vamos, vamos, chicos, chicas. Si hay dudas, si consultas, la hacen. Si quieren saber el resultado, me hablan por interno. Ya, te lo doy al tiro, mira, que no lo he hecho yo, así que eso iba a ser. Hacerlo yo también como aparte. Y te digo de inmediato, ¿ya? Dame un minuto. Ya. A ver, a ver. Sí, va bien. Ahora lo que necesito entonces es el dominio del recorrido de la función. ¿Ya? Súper. Pero recuerda que ahí lo que me está dando es solamente de la función inversa. También tendrías que escribir para la función original, ¿cierto? Pero está súper bien. Súper, súper bien. Lo que yo voy a hacer entonces es graficarlo también en GeoGebra para que veamos de que lo que estamos haciendo también tiene sentido, ¿cierto? Entonces, denme un segundito. Oh, ya. Gracias, Francisca. Recién acabo de ver el mensaje. ¿Qué más? Sí, súper Gabriel. La idea igual es que cuando yo se los pida me lo escribas, pues, obvio. Pero si ya se entiende la idea, ningún problema. ¿Está todo bien entonces? Sí, está bien, súper. Muy, muy bien. Vamos, los demás, ¿cómo vamos? Llevamos 4 minutos, casi los 5. Vamos bien, ¿cierto? Te preguntan, me la hacen por interno. Porque yo creo que terminaríamos, o sea, haríamos igual nos quedan como 20 minutos, ¿cierto? Sí. Yo creo que les dejaría planteada lo que es una función logaritmo para llegar a la exponencial. Ya, es lo mismo prácticamente, pero cuando tenemos una función logaritmo, ahí sí idealmente sería como aplicar la definición de logaritmo. Porque si aplicamos, por ejemplo, exponencial, estaríamos complicados. A todo esto se me quedan como pegados, se escucha bien.
chiquillos? Sí, se lo escucha bien, profe. Ah, ya, es que se me quedó como una imagen congelada, al menos en el computador, y pensé de que lo había perdido. BTR, por favor, no falles. BTR. Ya, súper. Ya, vamos en 6 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Terminó una gran mayoría? ¿Qué me pueden decir, chicos? ¿Revisamos ya? Ya, espera un poquitito más, no se preocupe. Vamos a respetar entonces los 8 minutitos, ¿ya? Tu. Sí, le comprendo. Perdón. A ver, tengo de Catalina, está bien la inversa. El dominio sí, recuerda escribirlo en intervalo, ¿ya? Porque parte desde ese número, ¿ya? Milovana le faltaría un más, porque está bien, claro. Tiene ese valor de la base, tiene eso en el argumento, pero le falta un más 3 ahí. ¿Ya? Vamos a ver por qué le falta un más 3. Ya, tengo entonces 8 minutos cumplidos, ¿les parece si revisamos? ¿Sí? ¿Podemos revisar ahora? ¿Terminó la gran mayoría? La mayoría, no sé. Ay, qué locura. Ya, revisemos entonces. Ya para no perder tanto tiempito. Disculpando así de si alguien todavía no había terminado, pero en función del tiempo también. Y para mostrar para aquellos de que todavía no lo habían hecho o que comparen, ¿cierto? Ya, tenemos lo siguiente. Lo que me pide entonces el ejercicio es hallar primero que nada la inversa y determinar también el dominio y el recorrido. Y esa es la relación, chicos, que tiene en sí la función exponencial con la logarítmica. Una es la inversa de la otra. Si estás trabajando con la exponencial, su inversa es una logarítmica, o si estás trabajando con una logarítmica, su inversa es una exponencial. Esa es la relación que tienen en sí una y otra, ¿ya? Entonces, el primer paso que nosotros hacemos, ¿cierto?, es cambiar, cada vez que tú tengas un f de x, g de x, h de x, cambiarlo por un y y reescribir todo, ¿ya? Y lo que hacemos aquí es como destacar la potencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es despejar el x, pero primero que nada despejamos la potencia, ¿cierto? Por tanto, ese 4 que no es parte de tu potencia, debes sacarlo de ahí. De tal manera que el 4, si está sumando, al otro lado entonces pasaría restando. Y nos quedaría de este estilo. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros también pasamos un valor que estaba multiplicando? Pero en este caso, ningún valor multiplica a lo que es el 2, ¿cierto? O bueno, si usted aquí me escribió un 1, bueno, el 1 dividiendo seguiría siendo lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, llegaríamos a esa expresión. Y cuando llegas a esta expresión, ¿cierto? Donde la potencia ahora queda solita, entonces aplicamos logaritmo. Ya, vamos a reescribirla entonces, o al menos yo la voy a reescribir, y lo que hacemos es aplicar logaritmo. Pero no cualquier logaritmo, sino que este logaritmo tendrá la base 2. ¿Por qué? Porque la base, ¿cierto?, de tu exponencia, de tu potencia, se condice con ser la misma. Entonces, si este tiene valor 2 en la base de tu logaritmo también tiene que ser 2. Lo que hacemos entonces es escribir logaritmo en base 2 a la izquierda y logaritmo en base 2 también a nuestra derecha. ¿Pero de quién? Esta expresión, que es y menos 4, y esa expresión que es 2 elevado a x menos 3.
¿Por qué? Porque cuando llegamos a esa expresión, ¿cierto? Al lado derecho al menos, tenemos una potencia en el argumento. Y cuando tenemos una potencia, ese exponente puede salir a multiplicar a tu logaritmo. De tal manera de que llegaríamos a x menos 3 por logaritmo de 2 en base 2, ¿cierto? Al sacar el exponente, nosotros nos quedaríamos entonces sin su exponente para el logaritmo. ¿Y por qué? Porque en este caso, ese logaritmo nos estaría arrojando el valor de 1, ya que comparte el mismo valor en la base y en el argumento. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, voy a reescribir acá, ¿cierto? Ir bajando aquello que no estoy ocupando. Y en este caso, como todo esto nos dio 1, el 1 en la multiplicación sigue dándonos neutro, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que nos quedaría sería este valor. Por lo tanto, bajamos este valor y nos quedaría como x menos 3. Y aquí, ¿cierto? Podemos seguir despejando x porque ese es nuestro foco. Y si al x le están restando 3, tú le vas a quitar ese 3, donde si está restando, al otro lado pasaría sumando, ¿cierto? Entonces nos quedaría ahora como logaritmo en base 2 de i menos 4, y ese 3 que estaba restando, ahora nos pasó a este lado sumando, y nos quedaría solito el m. ¿Ya? Hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Sí? Se entiende además por qué nos quedó un más 3 acá, porque ahí me habían escrito una función, pero sin el más 3. Entonces, evidentemente me gustaría que se entendiera el por qué el más 3 nos queda. ¿Ya? Y cuando llegas a esto, tu tercer paso será escribir la función inversa. Si la función habla de una h, entonces tú escribes como h a la menos 1 de x es igual. Y ojo con esto, reescribirías toda esta expresión, pero en vez de anotar un y, tú vuelves al x. ¿Ya? Entonces te quedaría como logaritmo en base 2 de x menos 4 más 3. Y esa es la expresión de tu función inversa. Ojo con eso. ¿Ya? Perfecto, entonces ya tenemos la inversa. Lo que haremos ahora es hallar el dominio de tu función original, que en este caso es la h, y el recorrido, y también vamos a hallar el dominio y el recorrido de tu función inversa. ¿Sí? ¿Qué es lo único que sabemos? De que si la función h se trata de una exponencial, sabemos entonces de que el dominio de toda exponencial siempre van a ser los valores reales. Por lo tanto, si el dominio acá son los reales, el recorrido aquí también tienen que ser todos los reales, porque insisto, lo que tú anotas acá tiene que ser lo mismo aquí. ¿Ya? Y por otro lado, lo que necesitamos ahora es el dominio de la función inversa, que va a ser el mismo que vamos a anotar acá. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Es tomar el argumento de la función inversa, que en este caso vendría a ser el logaritmo, tomamos el argumento, que es x menos 4, y decimos que eso es mayor que 0. Es decir, permiso, si tenemos x menos 4 mayor que 0, tendríamos entonces de que x es mayor que 4. ¿Y eso qué quiere decir? De que en la recta numérica tú te ubicas en el 4, ubicas entonces, ¿cierto?, en el 4, y los mayores que el 4 están hacia tu derecha. Por lo tanto, vas hacia el infinito positivo. ¿Eso qué quiere decir? Partiste en el 4 y fuiste al infinito positivo, por lo tanto, el infinito siempre es con intervalo abierto, y en este caso también nos queda con intervalo abierto. ¿Por qué? Porque es un mayor estricto. No consideramos al 4, siempre valores mayores que el 4. Entonces, esta función, o esto que nos quedó acá, ¿cierto?, con intervalos, que corresponde al dominio de la función logarítmico, corresponde también al recorrido de la función exponencial, ¿cierto? Que, insisto, como una es la inversa de la otra, esto se está cumpliendo. Es decir, el dominio de una es el recorrido de la otra, y el dominio de la otra es el recorrido de una. Y eso es, ¿ya? Y para entonces terminarlo, nos vamos entonces a GeoGebra. Ahí entonces tengo la gráfica de lo que es la función original, que de hecho es la función exponencial que nosotros tenemos tratada acá arribita. Y la que nosotros llegamos a la función logarítmica vendría a ser esa. Que si te fijas, si yo trazo, ¿cierto?, como el espejo, por así decirlo, se ve como un reflejo, ¿cierto? Como que la función se acerca y después se aleja. Aquí lo mismo, la función se acerca y después se aleja. ¿Verdad? Entonces, visualmente, nosotros también estamos observando de que una es la inversa de la otra,
porque eso se trata de lo que es la función inversa. ¿Ya? Aquí tengo algo en el chat. No, Andrés, yo no lo estoy sacando por ningún momento, o sea, por ningún motivo, de verdad. No, porque mire, si yo lo estuviese sacando, usted no podría ingresar. Porque si yo coloco aquí como eliminar a participante, usted no puede después ingresar a la sala. Entonces, lo más probable es que sea como tema del internet. ¿Ya? De verdad, ¿cómo van a estar sacando a alguien de la sala? No, de verdad que no. De hecho, me aparecía como 3 veces, las 3 veces lo acepté, pero como que no ingresaba. Así que le pido disculpas si pensó de que yo lo estaba sacando, pero no, en verdad no. No he hecho nadie, de hecho. ¿Ya? Más probable que sea tema de internet. Ya, pues chiquillos, entonces, insisto, la función que está acá de color verde es la original que nosotros estábamos usando, y la función de color rojo es la función inversa que nosotros hallamos. Y ojo, ¿por qué también se condice con el tema del dominio del recorrido? Porque el dominio de toda función exponencial, ¿cierto? En este caso van a ser todos los reales, ¿cierto? Porque esta función sigue creciendo hacia allá. Y el recorrido, fíjate que lo vemos en el eje Y y llegamos acá al 4, porque te dice que vas desde el 4 hacia arriba. Y si te fijas, esta función no sobrepasa, o sea, no baja desde el 4, ¿ya? Y lo mismo pasa con la función logarítmica, que la función logaritmo, como nosotros llegamos a que el x tiene que ser mayor que el 4, entonces tú del 4 no vas a pasar. Tú del 4 vas creciendo ahora hacia el infinito positivo, pero no tomas valores menores que 4, no tomas ninguno de los que están hacia acá. Y el recorrido, evidentemente, vas a ir hacia el negativo y vas a seguir subiendo hacia los positivos, si es que esta seguimos alejándola. Por eso es que se condice el tema de que el dominio de una es la inversa de la otra y viceversa, porque a través de la gráfica también lo podemos observar. ¿Ya? Dudas, consultas, paradigmas, preguntas, inquietud, interrogante. Ya nos están quedando lo que son 13 minutos aproximadamente. ¿Ya? Y mi intención, evidentemente, me gustaría llegar ahora a trabajar con la logaritmo y llegar a una exponencial, ¿cierto? Y de hecho, ¿por qué no tomar esta función logaritmo que encontramos y llegar a la que nosotros tenemos acá? ¿Ya? Pero ahora vista de una forma distinta. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, trabajemos con esta y veamos cómo podemos llegar a la o sea, a la inversa. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar la misma solamente para que vean que vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Entonces vamos a tener, y llamémosla ahora función k. ¿Ya? Tenemos una función k de x es igual a logaritmo en base, cambiémosle solo la base. ¿Ya? Entonces la base aquí va a ser 3, ¿de qué? De x menos 4, fuera x más 4, x menos 4 más 3. Ya, lo único que le cambié, chiquillos, fue la base. ¿Sí? Pero evidentemente llegaríamos, o tendríamos que llegar, mira, si esto era 2 elevado a x menos 3 más 4, esa base que antes era 2, ahora debería ser 3, y esa vendría a ser la función inversa que nosotros llegaríamos. Y entonces, ¿qué haríamos acá, chiquillos? Los mismos procedimientos, los mismos pasos, por así decirlo. ¿Ya? Pero ojo, que cuando trabajamos con un logarítmico tendríamos que entrar a entender un poquitito lo que vamos a hacer. Entonces, el primer paso que nosotros haríamos sería cambiar, ¿cierto?, el k de x, h de, que es lo que tú estés trabajando, por un y. Entonces tendríamos y es igual a logaritmo en base 3 de x menos 4 más 3. ¿Ya? Y así como nosotros identificamos una función potencia, o sea, una potencia, nosotros aquí solamente identificamos el logaritmo. Por lo tanto, si aquí tienes algo que no es parte de tu logaritmo, lo sacas. En este caso tenemos un más 3 que no es parte de tu logaritmo, por lo tanto, como está sumando, pasaría entonces restando al otro lado de nuestra igualdad. ¿Sí? Y aquí entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros en la potencia aplicamos logaritmos? Ahora nosotros podríamos aplicar lo que se llamaría la exponencial, pero esa, créanme que es mucho más difícil de verla. Por lo tanto, aquí les voy a pedir que comprendan la definición de logaritmo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos logaritmo de A en base B nos da un resultado, eso quiere decir que la base elevado a tu resultado es igual a tu argumento. ¿Ya? Y tengan presente esa definición de logaritmo. ¿Por qué? Porque mira,
La base del logaritmo, en este caso, vendría a ser el 3. El resultado de tu logaritmo, que en este caso es la c, vendría a ser toda esta expresión. Y el argumento, no hay duda de que es lo que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría esto? Vendría a ser lo siguiente. La base del logaritmo va a ser la base de mi potencia. El resultado del logaritmo vendría a ser el exponente de mi potencia y el argumento del logaritmo vendría a ser el resultado. Y de esa forma llegamos a esa expresión. Insisto, porque aquí aplicar lo que es la exponencial nos va a costar mucho. ¿Ya? Pero ahora, si usted quiere, se le enseño. No hay ningún problema. ¿Ya? Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque si llegaste a esta expresión, lo que harías sería aplicar una función exponencial. Pero ¿cuál va a ser la base? Va a ser la misma base del logaritmo. Entonces tú vas a escribir 3 elevado a algo. ¿Ya? Insisto, la base de tu potencia va a ser la misma base del logaritmo. ¿Y cómo nos va a quedar? 3 elevado a algo es igual a 3 elevado a algo. ¿Pero quiénes son esos algos? Va a ser ese valor y va a ser todo este valor. En este caso es logaritmo en base 3 de x menos 4. ¿Ya? Y acá esta propiedad no la hemos visto, pero sin embargo la puedes recordar. Que cuando tú tienes un valor, en este caso 3, elevado a un logaritmo que viene a ser el mismo 3, tú de inmediato dices de que esto corresponde al valor del argumento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo b elevado logaritmo en base b de a, tú no tengas duda de que eso vendría a ser el valor de a. ¿Ya? Esa es la propiedad. Pero a lo que voy es lo siguiente, chicos. Yo tengo una potencia de base 3, donde el exponente es un logaritmo de base 3. Entonces, si este valor es el mismo que ese valor, entonces el resultado de toda esta expresión vendría a ser el argumento. ¿Y cuál es el argumento? X menos 4. Pero insisto, lo puedes ver de esta forma o lo puedes ver a través, ¿cierto?, de la conversión de logaritmo a potencia. En ambas debería llegar a que el resultado es 3 elevado a y menos 3 es igual a x menos 4. ¿Ya? Ve tú cuál adoptas. Pero insisto, si tú quieres aplicar la inversa de la logarítmica, es una potencia, donde la base 3 viene a ser la base de tu potencia que tú eliges. Escribes la base 3 y sus exponentes vienen a ser todas estas expresiones. Y cada vez que tú tengas 3 elevado a logaritmo en base 3, entonces el resultado de inmediato va a ser el argumento, y el argumento en este caso es x menos 4. ¿Ya? Pero yo no le voy a decir cuál hacer, usted vea cuál adopta. ¿Sí? Ya, pues. Entonces nos queda lo último. Si el x está acompañado, en este caso, tenemos que eliminarlo, porque ese es nuestro fin. El fin de nosotros es despejar el x. Por tanto, si el x le están restando 4, tú pasarías entonces a sumar 4 y llegarías a esta expresión. Y cuando el x está despejado, esto vendría a ser tu función inversa. ¿Ya? ¿Y cómo la escribiríamos? Ah, ya, mira, estamos trabajando con k. Bueno, escribimos k a la menos 1, ¿de quién? De todo esto. Pero aquí no te olvides de que si vamos a trabajar con x, vuelves a trabajar ese valor con x. Por lo tanto, te quedaría como 3 elevado a x menos 3, más 4 la función inversa de la logarítmica. E insisto, si trabajas con una función logarítmica, llegas a una función exponencial. Si trabajas con una función exponencial, llegas a una función logarítmica. Y listo. Ya tendríamos la función inversa. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Ah, mira. Hallar entonces el dominio y el recorrido. ¿Sí? Pero ojo, yo siempre les dije, la función exponencial tiene como dominio los reales. O también les dije, la función logaritmo tiene como recorrido los reales. ¿Ya? En este caso, chiquillos, ¿cuál de las dos es la función exponencial? ¿K o K a la menos 1? K a la menos 1, ¿cierto? Porque K a la menos 1 acá es una exponencial.
Por lo tanto, K a la menos 1 siempre tiene como dominio los reales. Entonces, si tiene como dominio los reales, acá el recorrido también van a ser todos los reales. ¿Ya? ¿Y cómo determino el dominio de mi función K? Que de hecho la función K era una logarítmica. Ah, bueno, pues tomando el argumento, ¿cierto? Y haciendo que eso sea mayor que 0. ¿Y cuál es el argumento? X menos 4, tener que serlo mayor que 0. ¿Cierto? Entonces, ese menos 4 que está restando al otro lado pasaría sumando, nos quedaría como 0 más 4, que eso sigue siendo 4. Por lo tanto, ¿qué me dice? Que cuando me ubico en el 4, X es siempre mayor que 4. Es decir, me ubico en el 4 y los mayores están hacia mi derecha. Es decir, crece hacia el infinito positivo. Por lo tanto, partes desde el 4, llegas al infinito positivo y ambos son con intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque el infinito siempre tiene intervalo abierto y el 4, como no lo considero, tiene que tener intervalo abierto. Entonces, el dominio acá va a ir desde el 4 hacia el infinito positivo y el recorrido acá va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, chiquillos, lo que yo necesito que se pueda manejar a cabalidad vendría a ser lo siguiente, de que si tú puedes y sos capaz, eres capaz, bien digo, ¿cierto? De que una función de este estilo lo puedas pasar de inmediato a una función exponencial a través de la definición, o bien vas a tener esta expresión y observas, ¿cierto? De que si la base es 3 y tienes una logarítmica, entonces empleas ahora una potencia donde la base sea 3. ¿Y quiénes van a ir en el exponente? Bueno, el exponente va a ser ese, el exponente va a ser ese, y donde aparece el 3 como base y el 3 como base, de inmediato tú me escribes el argumento como resultado de toda esta expresión. ¿Ya? Pero ve tú cuál vayas a adoptar. ¿Ya? Y eso, chiquillos, ya despejando el X, llegas a lo que es la función inversa, y después me determinas lo que es el dominio del recorrido. Y por ahí, por favor, anota, como una nota, valga la redundancia, ¿cierto? De que, nota, la función exponencial tiene siempre, y destaquen si quieren el siempre, como dominio los reales. Y la función logaritmo tiene siempre como recorrido los reales. ¿Ya? Porque eso nos ayuda de inmediato a analizar el dominio del recorrido y anotarlo. ¿Ya? Y ahora, si quieres otro paréntesis más, el dominio de la función logaritmo va a estar dado como el argumento mayor que 0. Y eso nos permite hallar lo que es el dominio y se va a corresponder a lo que es el recorrido de la función exponencial. Esta nota va a ser súper importante para ustedes, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Entonces, me devuelvo a la vista de galería y les pregunto, ¿dudas, consultas respecto a algún paso que no se haya comprendido? ¿Vamos bien? ¿Se comprenden lo que estamos haciendo, chiquillos, chiquillas? Aquí me gustaría saber, evidentemente, el cateo a través de la reacción. Si el dedito hacia arriba es porque vamos súper bien. Un dedito hacia, bueno, si quieres por último coloca los aplausos para que me dé a saber de que no se entendió más o menos. ¿Ya? La vamos bien, ¿cierto? Súper. Entonces, no es que le deje tarea para la casa, pero si quiere, le dejo yo una función logaritmo para que usted haga la inversa. Con esa partimos mañana y revisamos la guía 6. ¿Te parece? Revisamos un ejercicio en un ítem, otro ejercicio en otro ítem, para que ustedes estén calmos, ¿cierto?, respecto a eso. ¿Ya? Entonces, como una mini tarea nomás, no, después no sé qué es que el profe le da tarea, simplemente, ya digamos, m de x, hágame nomás la pregunta, mientras tanto. Eso es lo que yo les voy a pedir. Hallar la inversa y hallar lo que es el dominio del recorrido. Rec es la abreviación de recorrido. DOM es la abreviación de dominio. Eso es. No se preocupe. Ya.